Estudio Bíblico Juventud. Semana del 23 al 29 de junio de 2025. Tema: Santa naturaleza del cuerpo del creyente, recibida por el poder de Dios para resurrección. Lectura bíblica, 1 Corintios 6, 13 al 16. Introducción: el cuerpo humano es una creación de Dios, y, como tal, tiene un propósito divino que trasciende lo meramente físico. Para el creyente, el cuerpo no es solo un vehículo para la vida terrenal, sino que tiene un propósito eterno en los planes de Dios. A través de la obra redentora de Jesucristo, el cuerpo del creyente ha sido santificado y separado para cumplir con una promesa gloriosa, la resurrección de los muertos. La santa naturaleza del cuerpo del creyente no es algo que se pueda comprender solamente en términos materiales, sino en términos espirituales y eternos. Este cuerpo, aunque terrenal y sujeta a la muerte debido al pecado, es transformado por el poder de Dios. La resurrección de Jesucristo es la primera de todas las resurrecciones, y es a través de su victoria sobre la muerte que los creyentes también tienen la promesa de una resurrección futura, donde sus cuerpos serán glorificados y transformados para vivir eternamente con Dios. 1. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. El cuerpo humano, aunque mortal y susceptible a la corrupción, tiene una dignidad especial porque es morada del Espíritu Santo. Esta verdad transforma la manera en que vemos nuestro cuerpo. En lugar de ser solo un ente físico, el cuerpo es considerado sagrado, y como tal, debe ser tratado con respeto y cuidado, ya que es el templo donde habita el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 2. La resurrección de los muertos es garantizada por Cristo. La resurrección de los creyentes se basa en la obra perfecta de Jesucristo. Él fue el primero en resucitar en gloria, y su resurrección garantiza la futura resurrección de todos aquellos que creen en Él. Los cuerpos que han sido entregados a la muerte por el pecado serán transformados y glorificados en el día de la resurrección, tal como lo prometió Cristo. 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. 3. El cuerpo de los creyentes será glorificado en la resurrección. El cuerpo mortal, que está sujeto a la corrupción y al pecado, será transformado en un cuerpo glorificado y perfecto cuando Cristo regrese. Esta glorificación no es simplemente una mejora física, sino una transformación total, que refleja la gloria de Dios en nosotros. Este es el destino glorioso que nos espera como herederos de la promesa de Dios. 1 Corintios 15, 42 y 43, así también está escrito, se sembró el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción, se sembró en deshonra, resucitará en gloria, se sembró en debilidad, resucitará en poder. 4. La muerte y la resurrección de Cristo aseguran la resurrección de los creyentes. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección son el fundamento de nuestra esperanza. Al morir, Cristo venció el poder del pecado y la muerte. Al resucitar, Él abrió el camino para que todos los que creen en Él también experimenten la victoria sobre la muerte y resuciten en gloria. La resurrección de los cuerpos de los creyentes es una promesa asegurada por la obra redentora de Cristo. 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 5. Los creyentes deben vivir en santidad, esperando la resurrección. La esperanza de la resurrección futura debe influir en la forma en que vivimos hoy. Vivir en santidad es un acto de anticipación de la gloria futura. Mientras esperamos la glorificación de nuestros cuerpos, somos llamados a vivir de manera santa, ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Esta vida santa refleja nuestra identidad como hijos de Dios y nuestra esperanza en la futura resurrección. 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 6. El poder de Dios es el que transforma nuestros cuerpos. La transformación de nuestros cuerpos, desde cuerpos mortales y corruptibles a cuerpos glorificados e incorruptibles, no es un logro humano, sino una obra sobrenatural de Dios. Es el poder de Dios quien, al resucitar a Cristo, tiene el poder de transformar nuestros cuerpos para vivir eternamente con Él en gloria. Este poder nos asegura que la promesa de la resurrección es tan cierta como la victoria de Cristo sobre la muerte.
Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 7. La resurrección de los cuerpos es la culminación de la salvación. La salvación del creyente no se limita solo a la salvación espiritual, sino que también incluye la redención total del ser humano, cuerpo y alma. La resurrección de los cuerpos es la culminación de la salvación, cuando todo lo que fue corrompido por el pecado será restaurado en la gloria. Esta es la esperanza final del cristiano, vivir con Dios para siempre, en cuerpos glorificados, disfrutando de la plenitud de la salvación. Hechos 3:20 y 21, y esperar de los cielos a Jesús, el cual fue tomado de vosotros, el cual, cuando venga, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Conclusión: la santa naturaleza del cuerpo del creyente es un don de Dios, santificado y destinado a la resurrección. Aunque nuestros cuerpos están sujetos a la mortalidad y el pecado, Dios ha prometido transformarlos en cuerpos glorificados, sin corrupción ni debilidad, a través de su poder. La esperanza de esta resurrección futura debe motivarnos a vivir en santidad hoy, sabiendo que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y que tienen un propósito eterno. Al esperar con fe la venida de Cristo, debemos vivir con la expectativa de la glorificación de nuestros cuerpos, un acto de gracia que completa la salvación que ya hemos recibido en Cristo. Primer título. Afirmación categórica: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Versículo 13. Léase, Romanos 14:7 y 8, Efesios 5:3 al 5. Introducción: en un mundo marcado por la promiscuidad y la indulgencia de los deseos carnales, es esencial que los creyentes comprendan la verdad fundamental sobre la relación entre el cuerpo y el Señor. El cuerpo humano ha sido creado por Dios con un propósito divino, y ese propósito no es el de ser utilizado para la fornicación o el pecado, sino para glorificar a Dios. La Escritura nos enseña que, al ser redimidos por Cristo, nuestros cuerpos han sido santificados y destinados a ser instrumentos de justicia, no de inmoralidad. La fornicación, entendida como toda actividad sexual fuera del matrimonio, es una de las formas en las que el cuerpo puede ser deshonrado, ya que va en contra del plan divino para la sexualidad humana. La Biblia nos deja claro que el cuerpo del creyente, siendo templo del Espíritu Santo, no debe ser entregado a prácticas inmorales, sino a la santidad y la pureza que agradan a Dios. Este llamado a la santidad no solo tiene un impacto espiritual, sino también físico, ya que lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Al afirmar categóricamente que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, la Biblia establece una línea clara entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. Es un recordatorio de que nuestro cuerpo debe ser usado como un medio para vivir en obediencia a la voluntad de Dios, buscando su gloria en todo lo que hacemos. Esta verdad, cuando es comprendida y vivida, tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestros corazones, manteniéndonos alejados de los peligros de la inmoralidad y acercándonos a la plenitud de la vida que Dios ha dispuesto para nosotros. 1. El cuerpo fue creado para glorificar a Dios. Desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de glorificarle a través de sus cuerpos. Toda acción que tomemos con nuestro cuerpo debe honrar a Dios, reflejando su pureza y su carácter. La fornicación, como pecado contra el cuerpo, no tiene cabida en la vida del creyente, pues aleja al ser humano de ese propósito divino. Primera a los Corintios 10:31, ya sea que comáis, o que bebáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 2. El cuerpo es para el Señor, no para el pecado. El cuerpo fue dado por Dios para ser usado en su servicio, no para satisfacer los deseos carnales. Cuando usamos nuestro cuerpo para la fornicación, estamos actuando en contra del propósito divino. Por tanto, es fundamental entender que debemos vivir en santidad, ofreciendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Primera a los Corintios 6:13, y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 3. La fornicación es un pecado contra el propio cuerpo. La fornicación es un pecado específico que afecta directamente al cuerpo del creyente. La Biblia nos enseña que al involucrarnos en inmoralidad sexual, pecamos contra nuestra propia carne, ya que nuestro cuerpo no está diseñado para ser usado en tales prácticas. En cambio, debe ser un instrumento para la pureza y la justicia.
Primera a los Corintios 6:18, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere, está fuera del cuerpo, pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 4. La resurrección de los muertos afirma la santidad del cuerpo. El cuerpo no es algo temporal o insignificante, está destinado a la resurrección y a la gloria. Jesús resucitó en cuerpo y espíritu, y su victoria sobre la muerte es la garantía de que los cuerpos de los creyentes también serán resucitados en gloria. Esto debe motivarnos a vivir con santidad, entendiendo que nuestro cuerpo tiene un propósito eterno en los planes de Dios. Primera a los Corintios 6:14, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 5. La pureza sexual es una señal de obediencia a Dios. La pureza sexual no es solo un mandato moral, sino una expresión de nuestra obediencia y reverencia hacia Dios. La fornicación es una transgresión directa contra esta pureza, que nos llama a mantenernos apartados del pecado. Vivir en santidad refleja el señorío de Cristo en nuestras vidas y nos aparta del mundo y sus prácticas inmorales. Primera a los Tesalonicenses 4:3, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 6. El cuerpo redimido debe ser ofrecido como sacrificio vivo a Dios. Como creyentes, estamos llamados a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto implica que todo lo que hacemos con nuestros cuerpos debe ser para la gloria de Dios. La fornicación va en contra de este principio, pues nos aleja de vivir en santidad y en plena obediencia a su voluntad. Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Conclusión, el cuerpo del creyente es un don de Dios, y ha sido creado con el propósito de glorificarle, no para la fornicación ni para el pecado. Como templos del Espíritu Santo, debemos cuidar y mantener nuestros cuerpos en pureza y santidad, sabiendo que están destinados para un propósito eterno. La fornicación es una práctica que deshonra a Dios y daña el cuerpo, por lo que el creyente debe huir de ella y vivir conforme a la voluntad de Dios. Al entender que nuestros cuerpos están llamados a la resurrección, debemos vivir en obediencia, ofreciéndolos como sacrificios vivos, dedicados a la santidad y a la gloria de Dios. Vivir en pureza y dominio propio no es solo un mandato moral, sino una respuesta de amor y gratitud a aquel que nos ha redimido y llamado a vivir para Él. Segundo título. La resurrección de los creyentes nos dará un cuerpo glorificado. Versículo 14. Léase, Job 1925 al 27, Filipenses 3:21. Introducción. La resurrección de los creyentes es una de las promesas más poderosas y esperadas en la fe cristiana. Es el fundamento de nuestra esperanza eterna, que va más allá de la muerte y la fragilidad de este cuerpo físico. En un mundo lleno de sufrimiento, enfermedad, envejecimiento y muerte, la promesa de un cuerpo glorificado nos da una esperanza inquebrantable. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles, poderosos y gloriosos, tal como el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que, cuando Cristo regrese, los muertos en Él resucitarán, y nuestros cuerpos, que están sujetos a la decadencia y el pecado, serán transformados en cuerpos perfectos y glorificados. Esta transformación no es solo una restauración de lo que hemos perdido, sino una glorificación que reflejará la perfección y la gloria de Cristo. Este cuerpo glorificado será eterno y ya no estará sujeto a las limitaciones que experimentamos en nuestra vida terrenal. La resurrección es la culminación del plan redentor de Dios, y el cuerpo glorificado que recibiremos es una señal del triunfo final sobre la muerte, el pecado y el sufrimiento. Es un regalo de gracia divina, que nos permitirá vivir para siempre en la presencia de Dios, sin las barreras del dolor, la corrupción y la mortalidad. 1. El cuerpo físico será transformado en cuerpo glorificado. La resurrección de los creyentes no solo será una restauración, sino una transformación. El cuerpo, que está sujeto a la decadencia y la muerte, será transformado en un cuerpo glorificado e incorruptible, perfecto en todos los sentidos. Esta transformación es la culminación del plan redentor de Dios para los creyentes. Primera a los Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual. 2. El cuerpo glorificado será incorruptible y eterno. El cuerpo humano actual está marcado por la fragilidad,
la enfermedad y la muerte. Pero el cuerpo glorificado será incorruptible, libre de todo mal, y nunca más experimentará sufrimiento, envejecimiento o muerte. Esta es la promesa que nos da la resurrección, que nos asegura una existencia eterna con Dios. 1 Corintios 15:42, así también está escrito, se sembró el cuerpo en corrupción, resucitará en incorrupción. 3. La resurrección será un acto de poder divino. La transformación de los cuerpos mortales de los creyentes será una obra sobrenatural realizada por el poder de Dios. Es una obra que solo Él puede llevar a cabo, demostrando su autoridad sobre la muerte y el pecado. Este acto de poder será una manifestación de su gloria y de su victoria definitiva sobre la muerte. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 4. La resurrección será conforme a la resurrección de Cristo. La resurrección de los creyentes tiene su fundamento en la resurrección de Jesucristo. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, y su resurrección garantiza que todos los creyentes seguirán el mismo camino, resucitando a una nueva vida en un cuerpo glorificado. 1 Corintios 15:20, pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 5. La resurrección será un consuelo para los creyentes. La esperanza de la resurrección proporciona consuelo y fortaleza a los creyentes que enfrentan el dolor y la muerte. Saber que, a través de la resurrección, los cuerpos serán restaurados y glorificados, llena nuestros corazones de esperanza. No hay pérdida definitiva en Cristo, todos aquellos que mueren en Él serán resucitados. 1 Tesalonicenses 4:13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 7. La resurrección es la victoria final sobre la muerte. La resurrección de los creyentes es el fin de la muerte y la victoria definitiva sobre ella. La muerte, que ha sido el último enemigo de la humanidad, será derrotada de manera definitiva, y los creyentes vivirán eternamente con Dios en cuerpos glorificados. Este es el cumplimiento final de la promesa de vida eterna. 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Conclusión, la promesa de la resurrección y el cuerpo glorificado es una de las esperanzas más poderosas para el creyente. El cuerpo que ahora es sujeto a la corrupción, el sufrimiento y la muerte, será transformado por el poder de Dios en un cuerpo incorruptible y glorioso. Esta transformación no solo restaura al creyente, sino que también demuestra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. La resurrección será un consuelo para aquellos que sufren la pérdida de seres queridos, pues sabemos que en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Vivir con esta esperanza debe motivarnos a mantenernos firmes en la fe y a vivir para la gloria de Dios, sabiendo que nuestra redención es completa, tanto en espíritu como en cuerpo. Tercer título. Perfecta unión de los creyentes al cuerpo de Cristo. Versículos 15 y 16. Léase, Romanos 7:4, Efesios 5:29 y 30. Introducción. La unión de los creyentes al cuerpo de Cristo es uno de los misterios más profundos y asombrosos del cristianismo. Cuando una persona llega a la fe en Cristo, no solo se convierte en parte de una comunidad de creyentes, sino que, de manera espiritual, se integra al cuerpo de Cristo. Este cuerpo, que es la Iglesia, está compuesto por todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesús, y cada creyente ocupa un lugar único y esencial en este cuerpo, con un propósito específico dentro del plan divino. La unidad en Cristo no se refiere solo a la pertenencia a una iglesia local o a la afiliación a una denominación, sino a una unidad espiritual profunda, que va más allá de las diferencias humanas y culturales. Todos los miembros del cuerpo de Cristo están llamados a vivir en comunión y armonía, bajo la cabeza que es Cristo, quien guía, dirige y fortalece a cada uno de los miembros. Esta unión perfecta no es solo un concepto teológico, sino una realidad práctica que se vive cada día al ser edificados en amor, en fe y en servicio mutuo. 1. La unión de los creyentes es una obra del Espíritu Santo. La perfecta unión de los creyentes al cuerpo de Cristo no es algo que logremos por nuestras propias fuerzas, sino que es obra del Espíritu Santo. Él nos une como miembros de un solo cuerpo, de manera espiritual, dándonos un vínculo indestructible con Cristo y entre nosotros.
Es el Espíritu quien nos hace parte activa de la Iglesia y nos da la capacidad de vivir en unidad. Primera a los Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 2. Cristo es la cabeza del cuerpo y tiene autoridad sobre todos. La cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Él tiene toda la autoridad sobre la Iglesia, y es a Él a quien debemos obedecer. Ningún miembro del cuerpo tiene autoridad propia fuera de la que Cristo ha delegado. Esta autoridad divina asegura la unidad, pues todos somos dirigidos por el mismo Señor. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 3. Cada creyente tiene un papel único e importante en el cuerpo. Aunque todos los miembros del cuerpo de Cristo son iguales en valor ante los ojos de Dios, cada uno tiene un papel único que desempeñar. No hay miembros innecesarios. Cada creyente tiene dones espirituales dados por el Espíritu para servir y edificar a la Iglesia. La unidad del cuerpo se expresa en la diversidad de sus miembros. Romanos 12:4 y 5, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 4. La unidad en el cuerpo de Cristo refleja la unidad en la Trinidad. La unidad de los creyentes no es solo un principio ético, sino un reflejo de la unidad perfecta que existe en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así como la Trinidad está unida en propósito y esencia, la Iglesia debe reflejar esta unidad en su relación con Cristo y entre sí. San Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 5. La unidad en el cuerpo de Cristo es un testimonio para el mundo. El mundo debe ver en la unidad de los creyentes una manifestación de la obra de Cristo. Cuando vivimos en unidad, a pesar de nuestras diferencias, mostramos al mundo el poder transformador del Evangelio. La unidad en Cristo es un testimonio de que somos su Iglesia y de que Él vive en nosotros. San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 6. El cuerpo de Cristo crece y se edifica en amor. El crecimiento espiritual de la Iglesia no solo depende del conocimiento, sino sobre todo del amor. La unidad en el cuerpo de Cristo es alimentada y fortalecida por el amor que los creyentes se tienen unos a otros, reflejando el amor de Cristo por su Iglesia. El amor mutuo es esencial para que el cuerpo de Cristo crezca y se edifique. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 7. La unidad del cuerpo de Cristo se preserva a través de la paz. La paz es un ingrediente esencial para la preservación de la unidad en el cuerpo de Cristo. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, los creyentes están llamados a vivir en paz unos con otros. La paz no solo evita los conflictos, sino que también une a los miembros del cuerpo, creando un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar con poder. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Conclusión, la perfecta unión de los creyentes al cuerpo de Cristo es un misterio profundo que refleja la obra redentora de Dios. Como miembros de este cuerpo, estamos llamados a vivir en unidad, obedeciendo a Cristo como nuestra cabeza, y ejerciendo los dones que Él nos ha dado para edificar a la Iglesia. Esta unidad no solo es un principio espiritual, sino también un testimonio poderoso para el mundo, que verá en nuestra armonía un reflejo del amor y la gracia de Dios. Cuando los creyentes permanecen unidos en el Espíritu, se edifica el cuerpo, se fortalece la fe y el propósito divino se cumple. Vivir en paz, amor y unidad es nuestra responsabilidad, y a través de esto, demostramos al mundo la realidad de la obra transformadora de Cristo. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Alguien cerca está
Alguien cerca está de mí. Alguien cerca está, alguien cerca está, alguien cerca.